En esta mañana vamos a estar no vamos a estar en 1 de Pedro, vamos a estar en Mateo 18 y vamos a estar hablando de un tema que realmente siempre es útil y siempre es relevante en la iglesia. No solamente en la iglesia, realmente en cualquier situación donde hay más que dos personas o más que una persona, tarde o temprano vamos a tener que abordar el tema del perdón. Y yo recuerdo cuando estaba en el seminario, yo tuve un curso y ellos dijeron que ese curso va a abordar el tema de perdón. Y yo pensaba que perdón, pues eso no es tan complicado, eso es bien fácil. Y entonces yo comencé a estudiar el tema y me di cuenta que, no, pues claro, eso es tan puntual, es que todo el mundo, y fue como después de estudiar el tema de perdón, yo lo vi la necesidad en todos los lados. y estaba como, yo creo que pues en todos los casos de consejería, pues perdón está ahí, casi todos. Y en cualquier relación que hay, pues el perdón tarde o temprano va a surgir, en el matrimonio y en la iglesia, porque somos pecadores y cuando hay uno o más pecadores ahí juntos, alguien va a estar ofendido y alguien va a ofender. Eso es un hecho. Y entonces realmente necesitamos hablar claramente acerca del perdón. Pero yo quiero definir el perdón primero, antes de comenzar con nuestro pasaje de hoy. Yo voy a poner una definición de perdón. Y de pronto no hemos pensado en eso porque es muy diferente de que enseña el mundo, pero un perdón es principalmente una promesa. Más que todo, el perdón es una promesa. No tiene nada que ver con mis sentimientos, no tiene nada que ver con si quiero perdonar o no. Yo puedo perdonar porque el perdón es una promesa. Es una promesa del ofendido de perdonar y no recordar una ofensa de otra persona. Es que hay un dicho que ustedes, pues yo no recuerdo, yo no sé exactamente cómo en español, es como perdonar y olvidar. Pero eso no es bíblico, porque a veces si la ofensa es muy grave, es imposible olvidar. Es imposible decir, yo no recuerdo que estaba violado como niño. Pues nunca vas a olvidar eso. El punto no es olvidar, el punto es no recordar. Y ustedes dicen, ¿qué es el punto? El punto es, no recordar es una decisión que yo no voy a enfocarme en esta, yo no voy a seguir repitiendo en mi cabeza lo que sucedió, yo no voy a estar meditando en esa cosa. Por ejemplo, Dios dice, ya no voy a recordar tus pecados. Pues Dios es omnisciente, es imposible que Dios olvide sus pecados, porque dice en el día de juicio va a juzgar cada uno según sus obras. Entonces Él siempre recuerda, digamos, en el sentido de si pues, eso sucedió. No, Él sabe, pero Él decide no recordar, Él decide no mantenerlo en tu contra o en contra de ti. Es decir, Él está diciendo, de mi perspectiva, estoy enterrando este pecado y no estoy poniendo en contra de ti, en tu cuenta, digamos. Y ese es el perdón, es un compromiso del ofendido de perdonar gentilmente a los arrepentidos de responsabilidad moral y a reconciliarse con esa persona, aunque todas las consecuencias no son necesariamente eliminadas. Es decir, pues a veces la confianza está perdida y solamente porque perdona a la persona no significa que de una confío a esa persona. O a veces yo puedo golpear una pared y yo puedo quebrar mi mano
Y yo puedo pedir perdón de todos mis amigos. Pues perdóname, yo me enfadé y golpeé la pared. Y perdóname. Claro, te perdono y no voy a yo no voy a mantener esa ofensa en contra de ti. Pero queda quebrado mi mano. Entonces las consecuencias a veces no son eliminadas, pero yo puedo ser perdonado, digamos. Entonces el perdón es una promesa, pero también entiendo que el perdón es difícil. El perdón es difícil, especialmente si no pensamos bíblicamente acerca del tema. Y el Señor sabe que el perdón es difícil, entonces Él nos ayuda en ese proceso de cómo debemos pensar. Porque el Señor dice en Efesios 4:32 y Colosenses 13, que dice, tienes que perdonar, pero ¿cómo debemos perdonar? Como Cristo nos perdonó. Y vamos a hablar más de eso. Pero hoy lo que quiero discutir y predicar es ¿qué pasa si ignoramos el mandato de Dios para perdonar? Porque hay algunos de ustedes, es muy probable que algunos de ustedes estén ahí con rencor en tu corazón en este momento, que no son dispuestos a perdonar a alguien que de pronto, pues tu padre, alguien del pasado, o alguien en este momento que está tratándote mal, o alguien había cometido adulterio. Entonces es que no, yo nunca voy a poder perdonar mi esposo o mi esposa por lo que hicieron. Eso nunca va a pasar, es imposible, yo no soy capaz de hacer eso. Eso es como algunos de ustedes se sienten o dónde viven, cómo viven sus vidas, porque yo lo sé. Yo tengo que reunir con varios de ustedes en la consejería y ese tema surge una y otra vez. Pero para entender esa parábola que vamos a estudiar en versículo 21 a 35, tenemos que entender un poquito del contexto. Porque lo que pasa es que en capítulo 18 de Mateo, de Mateo, esa parábola no surge en un vacío. Jesús está dando un ejemplo, una parábola acerca de cómo debemos perseguir la oveja perdida. Y es como la oveja perdida, entonces necesitamos buscar esa oveja para restaurarlo. Y después, en versículos 15 a 20, Jesús está hablando de la disciplina eclesiástica que tiene con su propósito de restaurar. Vamos a buscar, vamos a perseguir el hermano que está en pecado y vamos a confrontarlo. ¿Para qué? No para regañarlo, para restaurarlo. Y si arrepienten, qué bueno, están restaurados. Pero lo que pasa es que tenemos que perseguir las ovejas que desvían, tenemos que perseguir los miembros de la iglesia que desvían. Pues hay muchas ofensas que puede pasar. Y Pedro, como es su costumbre, no puede contenerse y él dice, pues mira, yo quiero que aclares algo para mí, Cristo o Jesús. Él no puede creer la idea que Jesús está insinuando, que debemos estar continuamente perdonando los que nos ofenden. Eso es la idea. Pues sí, claro, si alguien hace algo menor, pues es fácil perdonar. Pero pero si la persona sigue haciendo la misma trampa, ¿cómo es que yo debo seguir perdonando a esa persona? No, eso no puede ser. ¿Y por qué Pedro pensó eso? Porque en ese día, los judíos, los rabís, enseñaron, no tienen que perdonar más que 3 veces. Esa es como la ley. Solo tienes que perdonar 3 veces, y si pasa más que 3 veces, olvídalo, no es necesario. Y Pedro, pues él ha estado con Jesús un poco más tiempo, entonces él es mucho más santo que el pueblo de Israel. ¿Y qué dice Pedro? Él dice, ¿y cuántas veces tengo que pecar o tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y para nosotros es como, pues cuando entendemos lo que dicen los rabís, podemos entender que Pedro está como,
¿7 veces? Uy, mira, yo soy muy misericordioso, yo tengo tanta gracia. ¿7 veces, Jesús? Pero la pregunta detrás de esa pregunta es, pero ¿cuánto tiempo tengo que soportar esas ofensas continuas? Tiene que ser un límite, ¿verdad? Porque eso es siempre el temor en el perdón. Pues yo sigo perdonando, van a aprovecharme. Van a pues sí, aprovecharme, ¿no? Y entonces, cuando está hablando de un pecado, está hablando de como una cosa mala. No dice que ciertos pecados o no, está hablando de pecado en general, una transgresión, algo mal en contra de mí, una ofensa. Y la pregunta realmente que varios de nosotros tenemos es, ciertamente tiene que ser un límite. Y Pedro, siendo bien generoso, dice hasta 7 veces. Pero Jesús responde de tal manera que demuestra que Pedro todavía no ha conseguido no ha entendido la misericordia y la gracia del Señor. Porque Jesús responde con una parábola. Pero primero, antes de la parábola, Él toma el estándar de Pedro y completamente lo aplasta. Él dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y algunas versiones o traducciones dicen 77 veces. Pero el punto no es que con 78 hemos alcanzado el límite, o si es 490, pues 491 y estamos aquí con mi lista, pues falta 20 y ya no tengo que perdonarte. El punto de Jesús está diciendo es que, mira, eso es como un hipérbole, está usando un número extremo para probar un punto. ¿Y qué es el punto? El punto principal es que no hay un límite del perdón que ofrece, del perdón que ofrece un cristiano. No hay límite del perdón de un cristiano. Y sabemos eso porque en un pasaje paralelo en Lucas 17:4, Jesús dice, si él peca contra ti 7 veces en un día y se vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, debes perdonarlo. Y en este momento nosotros que conocemos la Biblia, ¿qué decimos? Pero 7 veces en un día, ¿dónde es el tiempo de probar el fruto del arrepentimiento? Porque muchos de ustedes están diciendo, lo voy a perdonar cuando veo el fruto del arrepentimiento. Pero Jesús no dice eso. Dice, si pecas 7 veces en un día y vuelvas 7 veces pidiendo perdón y arrepentido, tengo que perdonarlo. Entonces no hay límite al perdón de un cristiano. Entonces el perdón de un cristiano siempre exceda el pecado o la pecaminosidad del hombre. De pronto en ese momento algunos de ustedes están diciendo, pero ustedes no saben lo que ha hecho a mí. Ustedes no saben y ni entienden lo que ha hecho a mí. No, pues yo no sé qué ha hecho a ti, pero sé que Romanos 5:20 dice, donde abunda el pecado, la gracia abunda tanto más. Y eso no es mala noticia, esa es buena noticia, como veremos en un momento. Pero sabiendo que Jesús ha como explotado la mente de Pedro, va a dar una parábola para explicar la situación mejor. Jesús aclara diciendo, pues la pregunta de Pedro es como, pero ¿por qué tantas veces? ¿Por qué tantas veces? Y él dice que en esa parábola Jesús va a revelar 3 cosas. Vamos a ver 3 cosas en esa parábola. La perspectiva de Dios sobre el perdón. Vamos a ver la expectativa de Dios acerca del perdón y la reacción de Dios a la imperdonabilidad o la falta de perdón. Primero vamos a ver la perspectiva de Dios sobre el perdón en versículos 23
a 27. Y nota lo que dice, que esta parábola es una imagen del reino de Dios, del reino del cielo. Hay un rey y algunos esclavos. El rey representa a Dios, como vamos a ver en versículo 35. Así también mi Padre Celestial. Entonces está diciendo, pues, el rey representa a Dios y los esclavos representan sus hijos salvados, otros cristianos. Y la palabra esclavo se usa en las escrituras como alguien que renuncia a su voluntad, su propia voluntad, para servir la voluntad de otra persona. Que realmente un esclavo no está pensando, pero yo tengo mis derechos. No, un esclavo está diciendo, estoy dedicado completamente a servir a esa otra persona y sin pensar en mis propios intereses. Y realmente eso es una buena definición de qué es un cristiano, un esclavo de Cristo. Y versículo 23 a 24 comienza así: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Pues la verdad, en Colombia no usamos talentos. Entonces de pronto en tu mente estás pensando que un talento, pues ¿qué es eso? No estamos hablando de pesos. 10,000 pesos, pues no importa, es una deuda pequeña. No estamos hablando de dólares tampoco, que es más, pero no tanto más. No, un talento, cuando Jesús dijo 10,000 talentos, fue esa deuda, la gente en ese día hubieran dicho, uy, ¿qué? ¿Cómo así? Porque un talento representaba 15 años de salario. Un talento, 15 años de salario. Es decir, la deuda de esa persona, haciendo la matemática, fue 150,000 años de salario. Eso fue la deuda de ese esclavo. Y el punto no es, pues cuántos dólares, cuántos pesos sería. No, el punto es, fue imposible pagar. Y él escogió un número que fue tan inmenso que nadie ahí estaba pensando que, pues sí, pero con ahorros y de pronto el rey puede pagar. No, es que nadie puede pagar. Fue imposible. Y sabemos eso porque en versículos 25 dice, y él no tenía los medios para pagar. Ese hombre tiene una deuda que es imposible pagar. En términos bancarios, él estaba en bancarrota, está incumplido, él no tiene nada, él es un indigente, no tiene nada que hacer, no puede hacer nada. Y escúcheme bien, el punto en esa parábola es que esa cantidad de 10,000 talentos que es imposible pagar, aún con 150,000 vidas de trabajo, ese número representa la deuda de nuestro pecado en contra de un Dios santo. Eso es nuestra deuda de pecado antes de un Dios santo. Y el problema es que muchos de nosotros no vemos nuestro pecado correctamente. Nosotros vemos nuestro pecado, tantas veces he escuchado en Colombia, yo tengo muchos errores. Pues ¿qué es un error? Pues qué pena, eso es un error, que estaba allí hablando y pegué la botella eso es un error. Un pecado no es un error. Un pecado es un ataque directo contra el Señor. Estás diciendo en tu corazón, con cualquier pecado, a mí no me importa lo que tú dices, yo tengo mejor manera de hacerlo. Muévate para que yo pueda hacer lo que quiero hacer. Eso es un pecado. Pues el problema es que nosotros somos tan acostumbrados a pecar, ni siquiera tenemos que pensar eso. Lo hacemos por hábito. Por naturaleza, somos hostiles a Dios. Un pecado nunca es una cosa menor. Por ejemplo, piense en eso.
Pues una mentira piadosa, que no existe, pero no es tan grave. Pero mira, el punto no es la gravedad del pecado, el punto es contra quién es el pecado. Pues si golpeo a César, ¿qué pasa? De pronto me devuelva el golpe. Pero si yo golpeo el jefe de la policía, ¿qué va a pasar? Voy a la cárcel. Y en su momento de más infamia, si golpeo a Pablo Escobar en la cara, ¿qué pasa? Me mata. De una. Entonces, ¿qué pasa si golpeo Dios mismo en la cara? Voy al infierno. Lo que importa no es el pecado, lo que importa es contra quién estoy pecando. Eso, y porque Dios es infinito, eterno, santo, un pecado contra Él es digno de un infierno eterno, infinito. Eso es el problema. Un pecado puede estar llamado una deuda de 10,000 talentos en contra del Señor. Una deuda que no es posible pagar. Y la pregunta es, ¿y cuántos pecados hemos cometido nosotros? ¿Cuántos pecados has pecado tú? ¿Has cometido tú? Cualquier pensamiento lujurioso, cualquier mentira, incluso las piadosas. Cada vez que te has enfadado en una manera no justo, ¿cuántas veces han hecho algo basado en tu egoísmo, buscando tu propio interés en vez que el otro? Todos los días hacemos eso. Y si tú no eres un creyente, Romanos 8 dice, ni siquiera es posible agradar a Dios. Entonces, si tú eres un incrédulo, toda tu vida es un pecado. Porque cada respiro que tomes, cada vez que respires, tú robaste aire de Dios que Él te dio para glorificarte, y tú lo robaste para pecar en contra de Él. Estás usando sus regalos buenos para blasfemarlo con tu vida. Un incrédulo ni siquiera puede no pecar. Siempre están pecando cada vez que respiran. Entonces, ¿cuántos pecados tenemos? ¿Cuántos talentos es nuestra deuda? ¿Cuántos talentos? Esa es la pregunta. Porque si un pecado es 10,000 talentos, pues yo no quiero contar los talentos, por favor. Por eso el infierno es eterno. Porque me tomaría una eternidad pagar esa deuda. Solo de un pecado. No es decir nada de los millones que hemos cometido. Y si ustedes no creen eso, es porque están engañados espiritualmente. Es porque el diablo te ha cegado de la cantidad de sus pecados. Y esa es una cosa muy importante. ¿Por qué estoy enfatizando esto tanto? Porque cuando estamos hablando del perdón, tenemos que recordar eso. Tengo que recordar mis ofensas y mi deuda antes del Señor. Entonces, el esclavo, ellos traen el esclavo delante del rey, y porque el hombre no puede pagar, el rey demanda que él, sus niños, su familia y todo lo que tiene sea vendido como pago. Pues claro que eso no va a cubrir la deuda. Pero mejor que nada en términos del parábola. Puede costar ese hombre, ese esclavo, todo, y todavía falta más. Aún así le debía más. Y eso es lo que merece el hombre. Él merece el juicio. Él merece la justicia. Pero en versículo 26, cuando ese hombre se enfrenta con la deuda grandísima, enorme que tiene antes del Señor, y su inhabilidad de pagar, ¿qué hace él? Él cae al suelo. Él cae
postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Pues se humilla, reconoce su estado y clama para misericordia del Señor. Y en este momento tenemos un rey poderoso que tiene todo el derecho de juzgar a esa persona, y tenemos un esclavo inmerecido clamando para la misericordia. ¿Qué va a hacer este rey? Pues ya sabemos. El rey tuvo, versículo 27, tuvo compasión y lo soltó. Pero mira, solamente tener compasión no es gracia perfecta. El rey pudiera haber dicho: ¿sabes qué? Voy a perdonar tu deuda. O yo puedo tener compasión, pero todavía tiene la deuda. Puede decir que: ¿sabes qué? Voy a darte más tiempo para pagar la deuda. Pero eso no es lo que hace. Eso es lo que dice legalismo. Legalismo es que seguimos tratando de pagar la deuda. Y si yo no puedo pagar la deuda, pues yo tengo que intentar más. Yo tengo que terminar mi vida con mis buenas obras, más o menos más que mis malas obras. Estoy tratando de ganar el favor del rey por mis obras. O en términos de perdón, es muy común ahora decir: sí, te perdono, pero ahora dame lo que me debes. Es que no tiene sentido, pero eso es lo que pasa. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de como: pues tú cometiste este pecado en contra de mí, te perdono, pero voy a requerir pago cada vez que tenemos un argumento. Y voy a decir que realmente tú, en este momento, tú vas a decirme que hacer algo con lo que tú has hecho en el pasado. ¿Y qué estamos haciendo? Requiriendo más pago. Si tú quieres que esa relación esté bien, dame más, págame más, pero te perdono. Y he conocido gente así: le perdono, solo guardo mi lista para que no olvido. No dicen eso, pero eso es como la idea. No, lo he perdonado. Entonces, ¿por qué sigues castigándolo por la misma ofensa? Eso no es perdón. No es perdón para nada. Pero el rey es demasiado bueno solamente tener compasión. Él lo soltó. Él perdonó la deuda en versículo 27. Él cancela el resto de la obligación. Eso es la imagen, o el imagen. Eso es la imagen del amor compasivo de Dios para ellos que son genuinamente arrepentidos. Que Él está listo de perdonar los que no merecen. Y eso es lo que Dios hace con la deuda de pecado de cada uno de nosotros tenemos delante de Él. Cuando nos humillamos y vamos a Dios y clamamos misericordia, reconociendo mi deuda, Él está bien listo a perdonar. Él le encanta perdonar porque recibe la gloria en hacerlo. Y eso es muy importante, porque eso es de donde surge el poder de perdonar a otros. Es entender que el Señor me ha perdonado. Yo solo puedo perdonar a otros si entiendo lo que el Señor me ha perdonado. La gracia que recibimos es el combustible de perdonar y mostrar gracia a otros. Y perdón es difícil, porque perdón es costoso. Y eso es porque es tan difícil y la gente no quiere hacerlo, porque es costoso. Mira, si Santi me roba $10,000 y yo digo: te perdono, lo que estoy diciendo es que no tienes que pagarme ese $10,000. ¿Quién pierde los $10,000? Lo que perdona. Y por eso es difícil, porque yo no quiero perder esa plata. Y ese es el punto. Es costoso y por eso es difícil. Solamente no para la persona que está perdonado. Es difícil para ellos que perdonan. El perdón del rey no fue gratis. Él pierde 10,000 talentos.
en perdonarlo. Y este es el evangelio. A la luz de la deuda enorme que tenemos en contra de Dios, Él manda a su propio Hijo, quien muere la muerte que merecemos. Él paga nuestra deuda. Nosotros no nos cuesta nada. Él lo costó todo, su vida. Y ahora somos liberados. Eso es la perspectiva de Dios de perdón. Ahora vamos a ver la expectativa de Dios acerca del perdón en versículos 28 a 33. Y en este momento realmente tenemos algo bien sorprendente. Estamos leyendo, uy no, qué gracia tremenda. Y eso es lo que eso es lo que haber pensado la gente ahí. Ay no, tremendo, 10,000 talentos y pues se lo perdonó. Increíble. Qué rey misericordioso. Pero este hombre libre ahora hace algo que es casi imposible creer. Hasta que demos cuenta que somos culpables de la misma cosa. En vez de celebrar su libertad, en versículo 28, que dice: encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Otra vez, 100 denarios, uy, no, pues ¿cómo es? No entendemos, ¿no? Un denario es más o menos un salario, o el salario del día. Es como los gastos o los ingresos por un día de trabajo. Entonces 100 denarios sería como 3 meses de salario. Pues no es poco. 3 meses, si alguien dice que no es nada, dame 3 meses de su salario, es como, pues eso no es nada, eso es bastante. Entonces, pero el otro esclavo, ese es un hermano en Cristo. Entonces, eso es muy importante cuando estamos hablando del perdón. 100 denarios no es un número insignificante. Eso no es el punto. El punto es, cuando comparamos 100 denarios con 10,000 talentos, es completamente insignificante. Eso es el punto. Porque ¿qué pasa? En el perdón la gente dice que no, pero tú no entiendes lo que Él hizo en contra de mí, o Él hizo a mí. Pues eso es mucho más grave, y eso es mucho más que 100 denarios. Bueno, si quieres ser muy generosos con la ofensa, pues 500 denarios de pecado en contra de ti. Pues la verdad, ¿qué importa? Porque cuando estamos comparando con 10,000 talentos es insignificante. Pero esa deuda de 100 denarios es cualquier ofensa genuina que alguien puede hacer en contra de ti. No dice lo que es la ofensa, solamente que es una ofensa. Entonces eso cubre todas las ofensas que alguien puede hacer a mí. Si alguien roba $10,000 de mí, eso es mucho dinero. Pero si en ese mismo momento estoy robando $1,000 millones de alguien más, pues no compara. No, pues me robó 10,000. ¿Y tú? Sí, pues yo tengo mi trampa acá que está ganando $1,000 millones cada mes, pero no, pues 10,000 es mucho. Entonces, lo que Jesús no está diciendo es que lo que alguien ha hecho a ti no es una cosa grave o que no importa. Todavía requiere perdón. El punto de Jesús es en comparación de tu deuda en contra del rey. Cualquier ofensa que alguien hace en contra de ti, pues realmente es tan pequeño en comparación. Y si Dios ha perdonado tu deuda masiva, también debemos perdonar de las deudas comparativamente pequeños en contra de nosotros. Y de pronto en ese momento están pensando, pues yo estoy pensando en mis pecados contra el Señor, y estoy pensando en lo que hizo este hombre contra mí.
pues mi cónyuge cometió adulterio. Eso no es menor. Mi tío me violó. Eso no es menor. Eso es gravísimo. Y lo que decimos es, sí, es gravísimo. Es horrible. Pero normalmente es que, pues yo no he hecho eso en contra de Dios. No he cometido adulterio en contra de Dios. No he matado a nadie. Porque eso, de pronto, pues porque ese perdón encubre todo. Alguien mató a mi esposa. No, pues eso es demasiado fuerte. No he matado a nadie en contra de Dios. No he violado a nadie. Pues no estamos hablando de los mismos pecados. Pero necesitamos cambiar nuestra perspectiva, porque Dios ve nuestros pecados en el nivel del corazón. Y si evaluamos el corazón, realmente hemos cometido exactamente los mismos pecados en contra de Dios: traición, adulterio, mentiras, asesinato, abuso. ¿Has lujuriado en el pasado? ¿Qué dice Jesús? Adulterio. ¿Has tenido un ídolo en tu vida? Adúltera. ¿Te has enfadado y tenido pensamientos de odio hacia alguien, otra persona? Jesús dice, has matado en tu corazón. ¿Has deseado cualquier cosa y amado algo más que Dios? Eso es traición espiritual. Si nosotros no vemos nuestros pecados en el nivel del corazón, o si vemos el pecado en el nivel de corazón, no existe una categoría de pecado que no hemos cometido contra Dios. ¿Cuántas veces ustedes han cometido adulterio en contra de Dios? Pues yo no quiero jugar ese juego según las reglas que Dios determina. Y yo puedo decir eso sin minimizar la ofensa en contra de ti. Santiago 2:10 dice, si has fallado en un punto de la ley, se ha hecho culpable de todos. Entonces, yo no puedo hacer una distinción entre los pecados en contra de mí y en contra del Señor, porque he cometido todos en contra de Él. Todas las categorías. Y la severidad de mi pecado es muchísimo mayor, porque Dios es perfecto. Como un pecador, realmente lo que merezco es el infierno. Yo no merezco que la gente me trate bien, pues yo soy infiel. Yo no necesito que todo el mundo, el mundo no está obligado a ser fiel a mí. Pues yo merezco el infierno. Yo no merezco la fidelidad de una esposa. Yo no merezco la seguridad de nunca estar abusado de otra persona. Merezco el infierno. Y eso es fuerte. Pero en vez de compasión y generosidad del rey, ahora vamos la crueldad del esclavo. En versículo 28, y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Él está tratando en ese momento elevarse a una posición de autoridad y fuerza y juicio. ¿Y qué pasó a su humildad antes del rey? Porque eso no fue hace un rato, ¿no? Que él estaba ahí arrodillado, clamando misericordia, pidiendo ayuda y por favor, ten misericordia, ten piedad de mí. ¿Y ahora qué? Pues ahí en una posición de orgullo, autoridad, amenazando a la otra persona. Y dice en versículo 29, entonces su consiervo cayendo en sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Suena familiar, ¿no? Porque es familiar. Es exactamente lo mismo lo que dijo al rey, pero su respuesta es drásticamente diferente que la respuesta del rey. Observen los verbos en versículo 27 y 30. El rey tuvo compasión, lo soltó y le perdonó.
En versículo 30, el esclavo no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel. La diferencia es entre el esclavo y el rey. Y cuando leemos esta, nos sentimos la injusticia. ¿Cómo es posible que él puede hacer eso con una deuda tan pequeña? Y eso es el punto de Jesús. A la luz de la misericordia increíble, asombrosa del rey, para cualquier cristiano no perdonar a su hermano de una ofensa es absurdo e impensable. Eso es el punto. Mira, el problema no es que el esclavo exigió pago. Realmente Dios exige un pago para el pecado, la deuda. Eso es justicia. Pero necesitamos aclarar algo. Lo que queremos nosotros no es justicia. Queremos misericordia. El problema es que yo quiero justicia para ti y yo quiero misericordia para mí. Pues si yo debo esa deuda de $10,000, pues estoy clamando, pues perdóname Santi, perdóname, por favor perdóname. Cuando él me debe, págame. Nos encanta la justicia cuando se trata de otros. Nos encanta la misericordia cuando se trata de mí. No queremos justicia, queremos misericordia y gracia. Justicia por el pecado es lo que Cristo recibió en la cruz. Y fue tan severa que requería que Cristo absorbiera. Eso fue el pago que merecemos nosotros. Y misericordia es lo que recibimos porque somos perdonados. Y lo que hace la decisión del esclavo impensable es su respuesta a la luz de cómo el rey lo trató. Versículo 31. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Y eso es como... Justo en este momento pensando en esto. Eso es como cuando un niño hace algo y su hermano voy a contar a mamá. Y en ese momento, vamos a tener problemas. Y eso es como los otros esclavos dicen, eso no está bien. Están testigando lo que está pasando y dicen, voy a hablar con papá, voy a hablar con el rey. Y cuando el esclavo o cuando el rey, versículo 32, escucha las acciones del esclavo, él dice, siervo malvado. Dios ve la falta de la voluntad del esclavo para perdonar y su dureza de corazón como mal, como algo malvado, despreciable. Y si estamos enojados de la falta de perdón, nosotros escuchamos esta historia, ¿cuánto más estaría enojado la persona que perdonó la deuda de 10,000? Nosotros somos observadores, leemos, eso es injusto, eso es mal. Imagina la respuesta del rey, que ve la hipocresía y pues acabo de perdonarte de eso y tú vas a hacer eso. ¿En serio? Y en versículo 33 el rey deja muy claro su expectativa por el esclavo y la razón por que el esclavo debería haber perdonado al otro. Dice en versículo 33, ¿y no deberías tú también haberte compadecido de tus consiervos, así como yo me compadecí de ti? Le recuerda el esclavo lo que había hecho por él en versículo 32. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Entonces, si ustedes quieren saber qué es la expectativa de Dios en cuanto al perdón, así es. Tienes que perdonar porque ya te perdoné. Eso es la expectativa. Y ahora hemos visto la perspectiva de Dios
la perspectiva de Dios en perdón, la expectativa de Dios acerca del perdón, pero la tercera cosa que vemos es la reacción de Dios a la falta de perdón o la imperdonabilidad en versículos 33 a 35. Bueno, ustedes guardan rencor, no están listos a perdonar cualquier persona. ¿Qué es la reacción de Dios a eso? Dios no solamente ve nuestra falta de perdón como malvada, pero te enfurece, enfurece. En versículo 34 dice: lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Uy, eso es fuerte. ¿Pero qué significa? ¿Revocó su perdón? ¿Perdió su salvación? ¿Quién son los verdugos? Esas son buenas preguntas. Y eso es importante y tenemos que entender las respuestas, porque en su conclusión final moral del parábola, Jesús dice, resumen en versículo 35 diciendo: mi Padre Celestial hará lo mismo con ustedes. Entonces no es algo como, pues eso fue la parábola nada más, no, porque Él dice, Él va a hacer lo mismo con ustedes si no perdonan del corazón. En muchos lugares en las Escrituras vemos claramente el resultado de no perdonar a otros, y realmente es una advertencia aterradora. Dice, Dios deja muy claro que nuestra relación espiritual con Él depende en nuestra voluntad de perdonar a otros. Si perdonamos a otros, Él nos va a perdonar. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de santificación. Recuerda cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos, y Pedro dice que no me laves, y dice, si no te lavo, salvación, no tienes lugar conmigo. Entonces lávame completo. No, yo no necesito lavarte completo, solamente necesito lavar los pies. Es decir, ya eres salvo, Pedro, pero en este mundo, caminando en ese mundo pecaminoso, vamos a suciarnos con el pecado, y necesitamos estar lavados continuamente, perdonando y perdonados continuamente. Yo necesito que siga lavándome. Pero en Marcos 11:26 y Mateo 6, 14 y 15 dice: si no perdonamos, Dios no va a perdonarnos. Si tú no perdonas a otros, Dios no te va a perdonar. Es decir, y este pasaje está diciendo que Dios nos va a disciplinar severamente. Entonces, ¿qué significa que Dios me va? ¿Eso significa que Dios me va a torturar si no perdono a otros? Pues primero, la palabra verdugo significa lo siguiente: quien provoca la verdad por el uso de dolor. Proviene de una palabra raíz que significa tormento, acoso o ser maltratado, como un barco en un viento de cabeza, o al viento en contra. Y yo creo que lo que significa este pasaje es que Dios, en su misericordia, si no perdonamos a otros, Él va a disciplinarnos. Él va a disciplinarnos fuertemente para restaurarnos, que es el tema de capítulo 18. Él va a permitirles, como un barco maltrecho al viento en contra, no sé si dije correcto o no, pero como un barco que está en contra del viento, a experimentar la misma cosa, el mismo destino, pero espiritualmente. Ellos, o hasta que pagan lo que deben, que es ese perdón de su hermano. Si no pagan eso y no perdonan, van a entrar en dificultad y dolor y una vida llena de estrés, presión, etc. Pues hay estudios que dicen: guardar rencor físicamente daña tu salud. Ser amargado físicamente te afecta. Claro,
Es porque es un pecado, y el pecado siempre tiene consecuencias, hasta al nivel físico. Al final Jesús resume la parábola con la declaración en versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. El creyente, el hermano que no perdona, solamente satisfará Dios en perdonar otros que han pecado en contra de él, especialmente su hermano que es un cristiano. Quiero aclarar algo también. Si ustedes estaban allí viernes por esa conversación acerca de las relaciones íntimas, ese es otro punto. Lo que necesita estar perdonado o ser perdonado no puede demandar que la otra persona perdona. Yo no puedo decir, pues perdóname, Santi, por robarte 10,000. Yo puedo hacer eso, yo puedo pedir perdón. Yo no puedo decir, y tú tienes que perdonarme. Eso es un corazón que demuestra que yo no estoy arrepentido. Y hay muchos que hacen eso. Mire lo que dice la Biblia: tienes que perdonarme, y si no me perdonas, estás pecando. Sí, pero el primer paso es que tiene que arrepentirse, y tu actitud en ese momento me demuestra que no estás arrepentido. Si yo necesito perdonar, ese versículo es para mí. Eso es como yo necesito pensar en ese versículo. ¿Cómo se aplica a mí? Hay gente que yo necesito perdonar. No debo estar leyendo eso. Dice, hay gente que necesito perdonarme. No, es que el perdón es para el ofensor. El perdón no es para el ofendido. Eso es lo que dice el mundo. Tienes que perdonar para que te sientes mejor. Pues realmente están tratando perdón como es para el beneficio del ofendido. Tienes que perdonar para que te sientas mejor. Falso. Dios no nos perdonó para sentirse mejor. Yo necesito perdón como el ofensor, y yo no puedo demandarlo, yo tengo que suplicarlo. Y si la otra persona dice, no, yo no te voy a perdonar, yo lo dejo la venganza en las manos del Señor. Yo no comienzo a demandar, o yo no comienzo a mandar que tú tienes que hacerlo, y tú no estás haciendo No, es que eso no es mi papel. Si yo soy el ofensor, yo suplico el perdón, yo pido el perdón, estoy apelando a tu misericordia, y espero que el ofendido está escuchando ese sermón, y confío en la obra del Señor. Y si yo necesito perdonar, yo necesito escuchar ese sermón y decir, pues eso es mi responsabilidad. Eso es mi responsabilidad. Entonces, aunque somos legalmente perdonados de todos los pecados en el pasado, presente y futuro, mientras seguimos pecando, continuamente necesitamos Jesús y su perdón y su lavamiento continuo. Y la última condición que vemos acerca de ese perdón es que tiene que ser del corazón, versículo 35. Eso no es un perdón que solamente viene en palabras, pero sigue aferrándose a la ofensa para usar en un conflicto en el futuro, o para manipular y controlar a otros, porque yo tengo esa ofensa guardado aquí. Eso es una falsa perdón, una forma falsa de perdón. Pero no estamos hablando de ese tipo de perdón. Estamos hablando de un perdón que dice, no, de corazón yo te perdono. Te prometo que ya no voy a hablar de esta, ya no voy a traerlo a la luz, porque he perdonado, he enterrado este pecado, he puesto en una caja, he lanzado en el mar y yo boté la llave. Pero muchas personas dicen que te perdono, pero no olvido y lo guardo para el futuro cuando me beneficia.
Eso no es perdón del corazón. Eso es perdón de los labios que no valen nada. Es perdón que sale con valentía en fe y confía que por el poder de Dios la ofensa sí puede estar enterrado para nunca ser vista de nuevo. Es perdón que es dispuesto por la gracia de Dios de seguir adelante hacia el proceso de reconciliación total, tal como Dios ha hecho con nosotros. Que dice Dios que ya no recuerda nuestros pecados y la ha quitado de nosotros. Gracias a Dios. Entonces, si yo tengo un hermano en Cristo que ha pecado en contra de mí y está pidiendo perdón, y sé, porque la Biblia dice que Dios ya ha perdonado a esa persona y yo no lo perdono, ¿qué estoy diciendo? Que mi estándar de perdón es más alto de Dios, porque Dios lo ha perdonado y yo no voy a hacerlo. Eso debe asustarnos, porque la Biblia dice que con el juicio que con ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Entonces dejo ser muy misericordioso y listo a perdonar en cualquier momento, porque yo quiero que el Señor me juzgue así, listo de perdonarme, misericordioso. Y si nos negamos a perdonar a otros, esos versículos realmente deben asustarnos. Y siempre digo esto: si yo no estoy listo de perdonar, tengo un ejercicio para ustedes. Piensa en la otra persona y escribe un cuaderno, compra 10, ¿qué no importa? Escribe todos los pecados que han cometido en contra de ti. Todos. Y la pregunta es: ¿cuántos cuadernos vas a tener? No, 20, mi esposo es tan horrible, 50 cuadernos. Bueno, ahora hay un segundo paso de esta tarea. Ahora tienes que ir a PriceMart y comprar en gran cantidad cuadernos, porque vas a comenzar con otros cuadernos a escribir todos los pecados que has cometido contra el Señor. Cada línea, cada pecado. Pero realmente va a tomar mucho tiempo. Cada pecado, cada pensamiento lujurioso, cada pensamiento egoísta, cada motivo mal puesto. ¿Cuántos cuadernos vas a tener? Pues literalmente es imposible contar. Y lo que pasa hoy en día es que yo tengo ese montonito aquí de las ofensas de otros, y yo tengo Monte Everest allá detrás de mí, y estoy como tan grave. Es que como, date la vuelta y ve la montaña. Y a la luz de la montaña, ese monte no es significante. Pero si me centro ahí y enfoco completamente en ese montonito que está enfrente de mí, y olvido la montaña que está detrás, va a ser bien difícil, hasta imposible, de perdonar a otros. Y ese es el punto. Para concluir, yo creo que hay varias razones que no perdonamos. Pues de pronto hay más. Pero antes de eso, una advertencia más. En 2 Corintios 2 dice: perdonamos otros, ¿por qué? Porque si no, abrimos la puerta para Satanás. Dice, en ese pasaje está diciendo, estamos perdonando a otros. ¿Por qué? Para que no demos a Satanás una entrada. Que dice, si no perdono a otros, estoy dejando la puerta abierta para Satanás. Pero razones que no perdonamos. Número 1, yo creo que la razón que no perdonamos, una razón posiblemente, es porque nunca hemos experimentado la misericordia divina y perdón en nuestras vidas. Es decir, tú eres un incrédulo. Si alguien dice, yo rehúso perdonar a otros, para mí, dice automáticamente, es muy probable que esa persona no sea creyente en absoluto. Porque tú tienes todavía la deuda de 10,000 talentos que no puede pagar, pero vas a pagarlo en el infierno para toda la eternidad. Y perdón no es una condición de la salvación, es un fruto de la salvación.
Un incrédulo no son capaces de perdonar, como la palabra dice. ¿Por qué? Porque nunca han experimentado la gracia del Señor en sus propias vidas. Lo mejor que un incrédulo puede hacer es que, pues olvídalo, no, ¿qué no importa? Es que barre bajo de la alfombra hasta que explota otra vez. Si alguien es amargado y enojado, eso es un signo de mal fruto, y un buen árbol, un cristiano, no puede producir mal fruto. Una voluntad de perdonar es estrechamente conectado con si podemos asegurar que somos creyentes. Otra razón que es difícil para nosotros perdonar, de pronto, otra posibilidad, es porque no reconocemos el peso de mi ofensa en contra de un Dios santo. Entonces, si no reconozco la montaña detrás de mí, pues ese montón parece grande. Y de pronto no puedo perdonar porque no veo mi ofensa como Dios tan grave. Pero si tenemos una perspectiva no bíblica, de mi perspectiva o su severidad, vamos a tender a ser mucho más listos a ver las ofensas de otros como muy graves en contra de mí. Cuando comparamos nosotros mismos con el estándar de Dios y juzgarnos según las Escrituras, y vemos nuestra montaña de pecado en contra del Señor, es más fácil ver, pues eso es un montonito, pues no es tan grande, aunque es severo. Número 3, la idea es que lo que dice la Biblia: el que ha sido perdonado mucho, perdona mucho. Y si tú no crees que has sido perdonado mucho, no vas a perdonar mucho. Ese es el punto. Otra posibilidad: si hemos olvidado o no entendemos bien la gracia que Cristo nos ha mostrado. Si no entendemos la gracia de Dios y pensamos que Dios sigue esperando que trabajemos o ganemos su amor, y no entendemos bien la gracia, no vamos a mostrar gracia a otros. Si tenemos un mal entendimiento de gracia, no vamos a mostrar la misma gracia que hemos recibido a otros. Y por último, otra razón que no perdonamos: pues muchas veces lo que tiene la ofensa tiene poder. Si tú has cometido algo en contra de mí, eso es como poder en mi mano de manipular y controlar y conseguir lo que quiero. Muchas veces hay cierta recompensa de la falta de perdonar. Deuda es poder. Y si yo quiero algo en el futuro, yo puedo usar tu deuda de pecado para conseguir lo que quiero. Me pone en una posición de Dios como juez y verdugo. A veces mi deuda, o esa deuda, es mi identidad. Porque si mi esposo ha cometido adulterio, yo puedo guardar eso y sentirme superior sobre ellos. Pues recuerda cuando hay una discusión moral en la relación, ¿quién está aquí ha cometido adulterio antes? Entonces yo gano el argumento. Hay gente que juegan eso así. Realmente esa deuda para mí es como mi identidad de superioridad sobre la otra persona. Y si nosotros vemos nosotros mismos como más justos que el otro, más autojustos que el otro, pues es difícil perdonar, porque yo merezco el perdón, pero ellos no. Otra, la deuda es un derecho, porque lo que han hecho a mí ahora me deben. A mí me gusta cuando la gente me debe, porque yo puedo en cualquier momento, pues, como si llamar a esas deudas, yo no sé, como pues reclamar esas deudas. Y ellos van a seguir debiéndome hasta que el pago que yo he inventado está pagado. Pero ¿cuándo será suficiente? ¿Qué es el punto en tu mente que está pagado esa deuda? La verdad no hay. Es como, no, pues es que yo te voy a perdonar ¿cuándo? Cuando tú me pruebas que has cambiado. Pues, y eso es muy subjetivo. ¿Y cuándo pasa eso? Y más que todo, la falta de perdón es orgullo. Cuando yo soy bien egoísta
y yo soy el centro de mi universo, no hay nada más ofensivo que un pecado en contra del rey de mi universo, que soy yo. Una falta de perdón es puro orgullo. Y lo más orgulloso que soy, lo más que las ofensas son más, lo más graves son las ofensas en contra de mí. Hermanos, hermanas, ese pasaje es tan lindo porque nos advierta de los peligros de no perdonar. Pero también yo quiero decir, por la gracia del Evangelio y que el Señor ha hecho para nosotros, el perdón es posible. Es posible porque Dios es fiel. Es posible si recuerdo mi pecado en contra de Dios, si recuerdo la gracia que me ha mostrado, si recuerdo el Evangelio y estoy ahí viviendo en esa realidad. Eso comienza a ablandar mi corazón, porque yo no puedo ser orgulloso pensando en el Evangelio. Es pura gracia. Entonces yo no tengo que estar ahí guardando rencor. Es posible, es difícil, sí, pero es posible porque el Evangelio es lindo y Él ha pagado nuestra deuda tan grande. Oremos. Dios, gracias por esa parábola que es tan linda, pero tan confrontante también, porque cada uno de nosotros estamos tentados de no perdonar. Pues de pronto algunos de nosotros decimos que no es tan difícil perdonar porque no hemos recibido una ofensa tan grave en contra de nosotros hasta ahora. Pero Dios, tarde o temprano esa ofensa va a llegar. Alguien va a traicionarnos, alguien va a tratar de destruir nuestra reputación, alguien va a hacer algo grave. Y en ese momento, Dios, ayúdanos a recordar, pues cualquier ofensa, lo peor que cualquier persona puede hacer en contra de mí, es una deuda de 100 denarios en comparación de mi deuda de 10,000 talentos en contra de ti. Lo que queremos hacer, Dios, es clamar a ti en este momento para tu perdón, para tu gracia, para tu misericordia. ¿Para qué? Para que podamos tener la gracia en el futuro para perdonar a otros y ser un reflejo del Evangelio en este mundo que no entiende ni sabe cómo perdonar de verdad. Ayúdanos a ser una iglesia que perdona, que no demanda que otros perdonan, pero que perdona a cada uno de los ofendidos, que perdona a sus ofensores, aunque a veces no elimina las consecuencias. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Amén.